Hay mañanas en las que uno despierta y siente que el corazón ya se levanta cansado, como si una batalla invisible hubiera comenzado antes de que saliera el sol. En esos momentos, el alma busca un refugio, un lugar de descanso, un abrigo donde el miedo no tenga voz. Y es justo en ese escenario que el Salmo 71 se levanta como respuesta divina, una oración que ha atravesado generaciones, trayendo confianza y protección para cada etapa de la vida. Este salmo es un retrato de la jornada espiritual, empieza con un clamor de confianza, pasa por la súplica de liberación, recuerda los milagros del pasado y termina en un cántico de alabanza constante. Es como una biografía de fe que habla de resiliencia, esperanza y restauración. Y hoy, si abres tu corazón, vas a darte cuenta de que estas palabras no se quedaron atrapadas en el pasado, fueron escritas para ti, para que las vivas aquí y ahora. Tal vez estés en un tiempo de fuerza, lleno de planes y energía, o tal vez te sientas cansado de tantas batallas y preocupaciones que no parecen terminar. No importa en qué estación de la vida te encuentres, el Dios del Salmo 71 sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no falla, y promete sostenerte desde el vientre materno hasta las canas de la vejez. Si confías en esta palabra, vas a descubrir que hay una fuerza invisible lista para renovar tu esperanza hoy mismo. Por eso, quiero invitarte a caminar conmigo a través de esta oración poderosa. En cada versículo, vamos a invocar al Señor como nuestro refugio, a clamar en tiempos difíciles, a proclamar nuestra fe a las futuras generaciones, a recordar los milagros que Él ya hizo y a levantar una alabanza que restaura el alma. Y si te quedas hasta el final, vas a experimentar una fe renovada y una claridad espiritual que pueden transformar no solo tu día, sino toda tu vida. Porque lo que viene ahora no es solo una reflexión, es alimento para tu alma, y puede ser precisamente la respuesta que tanto estabas esperando. Desde los primeros rayos de la mañana, el corazón humano clama por un abrigo seguro, por un lugar donde descansar de sus miedos. El salmista comienza declarando, «En ti, Señor, me he refugiado». Es como si dijera, el mundo puede ser inestable, pero hay una roca que nunca se mueve. Esta es la esencia del devocional diario, despertar y entregar el alma a aquel que es fortaleza eterna. No se trata de religiosidad vacía, sino de un encuentro profundo que nos rescata de la ansiedad y nos recuerda que Dios es nuestro refugio desde la juventud hasta las canas de la vejez. Cuando la vida se levanta como olas bravas, el corazón tiembla. Pero la fe nos invita a hacer de la presencia de Dios un puerto seguro. Es como entrar en una fortaleza espiritual donde el enemigo no tiene poder. En esta mañana, quien invoca al Señor como roca de refugio aprende a descansar incluso en medio de la tormenta. La confianza no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que hay un Dios que escucha cada clamor. Él es el abrigo que nunca se derrumba. ¿Cuántas veces el corazón corre buscando seguridad en cosas frágiles, dinero, relaciones, posición social? Pero el Salmo nos enseña que solo en Dios existe refugio verdadero. Sé para mí una roca de habitación, es la súplica que atraviesa los siglos. Esa oración es también una práctica, apagar las voces que traen miedo y abrir espacio para escuchar la voz divina. Un simple momento de silencio ante Dios puede cambiar toda la atmósfera del alma. Cada mañana, es como si el Señor extendiera su mano y dijera, ven y descansa en mí. Esa invitación es una promesa de protección. El devocional diario no es repetición cansada, sino un encuentro vivo con la fidelidad de Dios. Él es la fortaleza que sostiene, el abrigo que guarda, el refugio que protege del mal. Y cuando aprendemos a correr a esa roca todos los días, la confianza se convierte en memoria espiritual que fortalece en los tiempos de adversidad. Es imposible hablar de refugio sin pensar en la imagen de un castillo antiguo, con murallas altas y puertas firmes. Así es el Señor, un abrigo impenetrable frente a los ataques de la vida. El salmista sabía que los enemigos eran reales, pero reconocía que había un Dios aún más grande. Ese es el mensaje para quien despierta con miedo al futuro. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo la roca que no se mueve, y quien confía en él encuentra la protección que ningún poder humano puede ofrecer. Cuando el salmista clama, inclina tu oído a mi súplica, nos muestra que orar es conversar con un Dios que escucha. No es un monólogo perdido en el viento, sino un diálogo con el Creador. Esa conciencia transforma la oración de la mañana en algo poderoso. No hablamos con un vacío, hablamos con el Dios que sostiene cielos y tierra. Y cada palabra, incluso las más frágiles, son recibidas como semillas de fe que Él hace germinar en su tiempo perfecto. Refugiarse en Dios no es señal de debilidad, sino de sabiduría espiritual. Es admitir que, solos, no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar los ataques del enemigo. Pero quien se apoya en el Señor descubre una fortaleza que no se agota.
Esa confianza va más allá de la emoción del momento, es disciplina devocional, es jornada espiritual diaria, es decidir descansar en él aún antes de que aparezcan los problemas. Es como guardar armas invisibles listas para usarse en la hora indicada. Muchas personas viven corriendo de un lado a otro buscando paz, pero la verdadera paz solo se encuentra en la roca eterna. El devocional diario es esa práctica de anclar el corazón en el refugio de Dios antes de que el día se vuelva pesado. Una oración de apenas 5 minutos, hecha con sinceridad, puede renovar fuerzas que la mente cansada no encuentra sola. Esa es la herencia de fe que el salmista nos deja. Refugio no es un lugar geográfico, es la presencia divina. Cuando el alma se inclina delante del Señor en oración, algo sobrenatural sucede, el miedo pierde su poder. Es como entrar en una cueva iluminada, donde incluso en medio de la tormenta hay calor, protección y esperanza. Esa es la experiencia que cualquiera puede vivir hoy, no importa dónde esté. La roca de refugio no está distante, está a una oración de distancia. Lo que falta, muchas veces, no es el socorro de Dios, sino la decisión de buscar ese abrigo. Invocar al Señor como refugio es también declarar guerra espiritual contra la ansiedad. Cada vez que decimos, en ti confío, levantamos un escudo invisible contra los ataques de la mente. Ese es el secreto de los salmos de confianza, no son solo poesía, son armas espirituales. Por eso, repetir estas palabras por la mañana es como vestirse con una armadura que prepara el corazón para resistir los ataques que vendrán. Y sí, vendrán, pero no tendrán poder de destruirnos. Imagina comenzar el día con esta declaración: Señor, tú eres mi fortaleza. Eso cambia la atmósfera no solo interior, sino también exterior. Donde hay confianza, hay esperanza. Donde hay refugio, hay protección. Donde hay fe, hay fuerza para enfrentar la adversidad. Esa es la disciplina devocional que moldea el carácter y fortalece el alma. Y cuanto más se practica, más se percibe que Dios realmente sostiene y guía. Él nunca abandona a los que se refugian en su cuidado. El refugio divino no significa ausencia de batallas, sino victoria asegurada en medio de ellas. El salmista no pide que las luchas desaparezcan, sino que Dios sea su abrigo durante el combate. Esto nos enseña que confiar en Dios es también reconocer que Él actúa en el proceso, y no solo en el resultado final. Quien aprende a vivir así convierte la vida en una jornada espiritual de confianza constante, donde cada paso se da con la certeza de que hay una roca firme bajo los pies. Y aquí queda una pregunta que resuena en el corazón de quien busca. ¿Realmente hemos hecho de Dios nuestro refugio diario, o solo corremos a Él cuando todo se derrumba? El Salmo nos invita a experimentar ese abrigo de manera constante, no solo en emergencias. Es como abrir la puerta cada mañana y decir: hoy voy a habitar en tu fortaleza, Señor. Esa elección, tan simple y práctica, puede cambiar por completo el rumbo del día. Y todavía queda más por descubrir. En los días en que el cuerpo ya no tiene la misma fuerza y la mente carga memorias de luchas pasadas, el corazón puede sentir el peso de la debilidad. El salmista reconoce esto cuando clama: no me rechaces en el tiempo de mi vejez, cuando me falten las fuerzas, no me abandones. Esta súplica es profunda, porque muestra que aun quien ha caminado toda una vida con Dios necesita renovar su confianza diariamente. La jornada espiritual no termina con la edad, toma nuevos matices y nuevos clamores. El tiempo de la vejez trae consigo marcas que no se pueden borrar, arrugas en el rostro, cabellos encanecidos, un cuerpo que ya no responde como antes. Pero para quien tiene fe, la vejez no es una carga, es una oportunidad para testificar la fidelidad de Dios. El Salmo nos enseña que no importa la estación de la vida, siempre habrá espacio para clamar. El Señor no abandona a los que un día confiaron en Él, al contrario, se hace aún más cercano cuando las fuerzas humanas se acaban. ¿Cuántas veces alguien se ha sentido abandonado porque ya no podía ofrecer al mundo lo que antes entregaba con vigor? El salmista también conoció ese dolor. Por eso su clamor es tan actual, no pide riquezas ni longevidad, sino la presencia constante del Señor. Esto nos muestra que la oración de la mañana, cuando se hace con sinceridad, es el verdadero combustible del alma en cualquier etapa de la vida. No es la vitalidad física la que garantiza seguridad, sino la mano de Dios sosteniendo cada día. La adversidad, muchas veces, llega como olas inesperadas, una enfermedad, un diagnóstico, una traición, un enemigo que se levanta. Es en ese escenario donde la oración del Salmo se convierte en un arma poderosa. Líbrame de las manos del perverso, de las garras del cruel y del opresor, clama el salmista. Ese grito es también nuestro, porque todos enfrentamos enemigos visibles e invisibles.
Orar con estas palabras es alinear el corazón a la esperanza de que Dios sigue siendo escudo, aunque la batalla arrecie. Existe una sabiduría espiritual que solo el dolor enseña, la de recordar las veces en que Dios ya actuó en el pasado. El salmista, al mismo tiempo que clama, trae a la memoria las victorias anteriores. Él sabe que no llegó hasta allí solo, sino porque fue sostenido desde su juventud. Esa memoria espiritual es como leña para mantener encendido el fuego de la fe. Cuando el presente parece oscuro, recordar el cuidado de Dios en el pasado nos ayuda a confiar en que volverá a actuar. El clamor en tiempos difíciles también revela la humildad de quien reconoce su total dependencia de Dios. No es fácil admitir la fragilidad, pero es necesario. La oración del salmista no es de autosuficiencia, sino de rendición. Él sabe que solo la justicia divina puede vencer a los opresores. De la misma manera, cuando oramos en medio de nuestras luchas diarias, estamos entregando a Dios lo que no podemos resolver solos. Esa entrega es liberadora y abre el camino para la intervención celestial. Tal vez el mayor enemigo en esos tiempos difíciles no sean las personas, sino los pensamientos. La ansiedad, el miedo, la sensación de inutilidad pueden ahogar más que un ejército. El salmista, al clamar, también combate esos enemigos invisibles. Cada palabra de oración es como una espada levantada contra la oscuridad. Por eso, en nuestro devocional diario, necesitamos orar en voz alta, no solo para que Dios escuche, sino para que nuestra propia alma recuerde que todavía hay esperanza. La vejez con propósito es una de las lecciones más bellas de este salmo. El salmista no quiere solo vivir muchos años, quiere vivir para seguir proclamando la fidelidad de Dios. Su clamor no está motivado por el miedo a morir, sino por el deseo de seguir siendo un testimonio vivo. Esa es una inspiración para cualquier edad, no importa cuántos años tengamos, siempre hay un propósito espiritual que cumplir. Mientras haya aliento, hay motivo para proclamar y alabar. La oración en tiempos difíciles nos recuerda que la fe no es una fuga de la realidad, sino una manera de enfrentarla con valentía. El salmista no ignora a los enemigos, ni esconde sus dolores. Los presenta delante de Dios como quien entrega una carga pesada al único que puede cargarla. Esa sinceridad es clave para la vida devocional, no hay necesidad de palabras bonitas ni máscaras espirituales. Dios se agrada de un corazón que derrama su dolor en oración. Cuando las fuerzas se acaban, la oración se vuelve aún más preciosa. Es como si cada palabra fuera una gota de agua en un desierto ardiente. El salmista muestra que no existe tiempo ni edad en que sea demasiado tarde para buscar a Dios. La oración matutina, especialmente en los días de debilidad, es como una brújula que apunta al verdadero norte. Nos recuerda que, aún rodeados de dificultades, tenemos un Padre que escucha y responde en el momento oportuno. Clamar en tiempos difíciles es también un acto de resistencia espiritual. Es levantarse contra el desánimo y decir, todavía creo. Es transformar lágrimas en semillas de fe. El salmista pudo haberse rendido, pero eligió orar. Y esa elección hizo toda la diferencia. Cuando alguien decide clamar en medio del sufrimiento, abre una brecha para que la luz de Dios entre. No es negar el dolor, es confiar en que existe una fidelidad más grande que cualquier adversidad. Hay un detalle precioso en este salmo, no esconde la realidad de la vejez, sino que la transforma en oración. Eso nos muestra que la espiritualidad bíblica no idealiza la vida, sino que nos enseña a enfrentarla. El salmista no pide volver a ser joven, pide que Dios no lo abandone ahora. Esa oración es realista y, al mismo tiempo, llena de esperanza. Es una lección práctica, ora con lo que tienes, con las fuerzas que te quedan, y Dios multiplicará tu valentía para seguir adelante. Y aquí surge una reflexión que atraviesa el silencio del alma. ¿Hemos permitido que nuestros tiempos difíciles nos enseñen a clamar con más profundidad, o hemos dejado que el dolor apague nuestra voz de oración? El salmista nos muestra que la debilidad puede convertirse en fuerza cuando se transforma en confianza. No calla, no se esconde, sino que presenta su fragilidad delante de Dios como quien abre el corazón sin reservas. Y en ese acto de rendición la esperanza se renueva, apuntando a algo aún mayor que necesita ser proclamado, porque la fe no termina en el clamor, se expande en testimonio. El corazón del salmista, aún marcado por el paso del tiempo y las batallas, no pierde la llama de la proclamación. Declara, en cuanto a mí, esperaré siempre y te alabaré cada vez más. Esa es la voz de una fe madura, que ya no depende de las circunstancias para adorar. El salmista nos muestra que el verdadero legado espiritual no es lo material que dejamos, sino el testimonio de confianza que atraviesa generaciones. Ese tipo de herencia nadie lo puede robar.
La alabanza continua es una disciplina que fortalece el alma. El salmista podría enfocarse solo en sus dolores, pero elige mirar la fidelidad de Dios. Entiende que proclamar no es opcional, es un llamado. Cuando alguien decide hablar de las obras del Señor aún en medio de la lucha, abre camino para que otros se inspiren. Ese es el poder del testimonio, transformar la historia personal en combustible de fe para quienes apenas empiezan su jornada espiritual. El Salmo nos recuerda que cada etapa de la vida puede convertirse en púlpito. En la juventud, proclamar significa anunciar con pasión al Dios que guía. En la madurez, significa enseñar con sabiduría. En la vejez, proclamar es contar las memorias espirituales de quien ha visto la mano de Dios obrar una y otra vez. Es como si cada arruga fuera una línea escrita por el mismo Señor, testificando que su fidelidad nunca ha fallado. El legado espiritual es más fuerte que cualquier herencia material. Cuando el salmista pide, no me abandones hasta que anuncie tu fuerza a la generación venidera, nos está enseñando algo precioso. La vida no tiene valor solo por lo que conquistamos, sino por el impacto que generamos en otros. Este es un llamado para todos los que desean dejar una huella eterna. La proclamación no necesita púlpitos formales ni micrófonos, basta con la sinceridad de compartir en casa, en el trabajo, en la familia, el testimonio vivo de quien confía en Dios. Hay una fuerza especial en la memoria espiritual. Cuando alguien cuenta cómo fue rescatado de situaciones difíciles, eso se convierte en un faro para la siguiente generación. El testimonio del salmista es también nuestra invitación, a hablar de las victorias, sí, pero también de las luchas, porque es en el contraste donde la fidelidad de Dios brilla más. La proclamación verdadera no maquilla el dolor, muestra cómo la gracia sostuvo en medio de él. Ese es el tipo de historia que cambia vidas al ser contada. El legado espiritual es también una forma de justicia divina. Los enemigos pueden intentar silenciar la voz del justo, pero Dios levanta esa misma voz para que resuene aún más fuerte. El salmista, ya cansado, pide fuerzas para seguir proclamando. Entiende que su historia tiene valor pedagógico y profético. ¿Cuántas personas podrían encontrar esperanza si escucharan su caminar con Dios? Lo que parecía simple supervivencia personal se convierte, en manos del Señor, en edificación colectiva. La proclamación no son solo palabras, también son actitudes. El salmista no desea únicamente contar lo que Dios hizo, sino vivir de tal manera que su propia vida sea testimonio. Esa es la herencia que inspira. Cuando hijos, nietos o vecinos perciben la consistencia de la fe en alguien, aprenden que confiar en Dios es posible en cada estación de la vida. La proclamación más grande no está en discursos largos, sino en el día a día de quien permanece firme aún en los momentos difíciles. Este pasaje del Salmo nos llama a repensar el concepto de influencia. Muchas veces pensamos en multitudes, pero la verdadera influencia puede empezar en una sola persona. Un abuelo que ora con su nieto, una madre que canta himnos mientras prepara la comida, un trabajador que mantiene la integridad frente a la injusticia. Esas pequeñas proclamaciones construyen un legado silencioso pero poderoso. Son semillas que germinan con el tiempo, regadas por la fidelidad de Dios. Hay una belleza espiritual en entender que la vejez no es un final, sino una oportunidad de proclamación. Cuando el mundo ve debilidad, Dios ve madurez. Cuando el cuerpo se cansa, la voz todavía puede proclamar. El salmista nos muestra que no hay excusas para callar. Cada palabra de alabanza, cada recuerdo compartido, cada oración hecha con alguien más joven es un ladrillo en el edificio espiritual que quedará como herencia eterna. El legado de fe también es resistencia contra el olvido. El salmista sabía que el pueblo podía apartarse, olvidar las obras del Señor. Por eso, decide proclamar sin cesar. Esta es una lección actual. En un tiempo donde tantas voces quieren borrar la memoria de Dios, proclamar se convierte en un acto de valentía. Y cada persona que comparte su experiencia espiritual está participando de esta corriente de resistencia santa. El testimonio vivo tiene poder de sanidad. ¿Cuántas veces alguien escucha una historia de fe y siente su corazón arder de esperanza? El salmista lo entiende y pide a Dios tiempo y voz para seguir proclamando. Esa es también nuestra invitación, no guardar en silencio los milagros que ya hemos visto, sino compartirlos. Hoy mismo hay alguien que puede ser fortalecido solo con escuchar que Dios todavía responde oraciones, todavía protege, todavía guía. Y ese alguien puede estar más cerca de lo que pensamos. El legado espiritual también genera disciplina devocional en quien lo recibe. Un joven que escucha a diario las historias de confianza de sus padres o abuelos crece sabiendo que la fe no es teoría, es práctica. El salmista desea exactamente eso, que la próxima generación sepa que confiar en Dios vale la pena.
Es como plantar semillas de resiliencia espiritual que florecerán cuando lleguen los tiempos difíciles. Ese es el poder de la proclamación, sigue resonando incluso cuando la voz se apaga. Y aquí surge una invitación que no podemos ignorar. ¿Hemos estado viviendo de tal forma que dejemos un legado de fe a quienes vendrán después de nosotros? El salmista clama para que su vida no sea solo sobrevivencia, sino proclamación. Y esa pregunta toca cada corazón que busca propósito. ¿Qué historias de confianza y fidelidad estamos entregando a las futuras generaciones? La respuesta puede comenzar hoy, con pequeñas proclamaciones diarias, pero aún queda más por revelarse. El salmista levanta su voz diciendo que la justicia de Dios llega hasta los cielos y sobrepasa todo entendimiento humano. Esa es la base de su alabanza continua, reconocer que, por encima de toda injusticia terrenal, existe una justicia divina que restaura. Él entiende que su historia no está marcada solo por las caídas, sino también por las veces en que fue levantado. Cada cicatriz en su alma se convierte en himno de gratitud, cada dolor vencido en prueba viva de la fidelidad del Señor. Alabar continuamente es más que un acto religioso, es una postura de vida. No es cantar solo cuando todo va bien, sino declarar con fe incluso en medio de las lágrimas. El salmista descubrió este secreto: la restauración comienza en el corazón que decide alabar. Esa decisión abre espacio para que Dios transforme el llanto en danza y la vergüenza en alegría. Alabar en la adversidad es declarar: mi esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que puede cambiarlas en cualquier momento. El Salmo muestra que la lengua del justo se convierte en instrumento de proclamación. Mi boca anunciará tu justicia todo el día, declara. Esto revela que la alabanza no se limita a cánticos, sino que se extiende a las conversaciones, a las palabras dichas en lo cotidiano. Cada vez que alguien habla de la bondad de Dios, está proclamando justicia y trayendo restauración no solo para sí, sino también para quien escucha. La alabanza es una corriente que conecta corazones con la esperanza divina. La restauración, sin embargo, no siempre llega de la forma esperada. Muchas veces, Dios no quita a los enemigos de inmediato, sino que los confunde y avergüenza, mostrando su soberanía. El salmista celebra porque vio esto suceder: los que lo perseguían quedaron avergonzados, mientras él fue restaurado. Eso nos enseña que la justicia divina no sigue los patrones humanos. Puede parecer tardía, pero cuando llega, es completa, trayendo paz y honra a los que permanecieron firmes en oración. Alabar continuamente es también reconocer que la vida no es estática. Habrá altos y bajos, días de victoria y días de lucha. Pero la elección de alabar convierte cualquier escenario en altar. El salmista no espera el día perfecto para adorar, hace del mismo valle un lugar de cántico. Esa es una enseñanza práctica. Cuando la tristeza pese, abre la boca y declara palabras de gratitud. Ese simple acto abre la puerta de la restauración y fortalece el alma cansada. La alabanza constante nos ayuda a mantener viva la memoria espiritual. Cada vez que recordamos una liberación, la fe se renueva. El salmista entiende que proclamar las obras de Dios no es solo gratitud, sino también disciplina espiritual. Él sabe que su vida es testimonio vivo, y que, si deja de alabar, corre el riesgo de olvidar todo lo que ya recibió. Por eso insiste: todo el día proclamaré tus hechos justos. Ese es el secreto de la renovación diaria. La restauración divina también alcanza la identidad. Muchas veces, el dolor intenta definirnos: eres un fracasado, eres olvidado, eres inútil. Pero cuando la alabanza se vuelve constante, esas voces se callan. El salmista lo experimenta al declarar que su alma se alegra en Dios. Se da cuenta de que no está definido por sus enemigos, sino por el cuidado del Señor. Ese es el poder de la alabanza: reconstruir la autoestima espiritual y devolvernos al lugar de hijos amados de Dios. El cántico del salmista no es solo individual, se convierte en colectivo. Cuando alguien alaba públicamente, inspira a otros a hacer lo mismo. Es como una fogata: una llama enciende otra hasta que toda la oscuridad es vencida por la luz. El salmista no desea cantar solo para sí mismo, sino convertir su testimonio en una canción que fortalezca a la comunidad de fe. Ese es el legado de quien aprendió a alabar sin cesar, transformarse en inspiración para muchos corazones. Tecla 9. Alabar continuamente también significa confiar en que Dios aún está escribiendo la historia. El salmista no mira al pasado con amargura, sino con esperanza. Entiende que cada caída sirvió de escenario para una nueva restauración. Y así transforma cada capítulo de su vida en motivo de alabanza. Esto nos enseña que incluso los errores pueden ser usados por Dios para revelar su gracia. No existe pasado perdido cuando se coloca en manos del restaurador.
Hay algo poderoso en el contraste que el Salmo nos presenta, los enemigos avergonzados y el justo restaurado. Ese contraste revela que la justicia divina siempre prevalece. El salmista experimenta esa inversión y, por eso, su boca no se calla. Alaba porque sabe que su historia no termina en sufrimiento, sino en victoria. Esa conciencia es clave para nosotros. La alabanza continua no es huida de la realidad, es declaración profética de que Dios siempre tendrá la última palabra. La alabanza constante es también un arma contra el olvido. ¿Cuántas veces dejamos de reconocer las bendiciones porque nos enfocamos solo en los dolores? El salmista rompe ese ciclo proclamando diariamente las obras de Dios. Se rehúsa a dejar que el silencio domine. Este es un llamado práctico para nuestra jornada espiritual. Elige cada día 3 motivos para agradecer en voz alta. Ese simple ejercicio va moldeando el corazón para ver la restauración ya en marcha. La restauración que viene del Señor no solo genera alegría, sino también valentía. El salmista, antes cansado y perseguido, ahora se levanta con fuerzas renovadas. Canta no solo para sí, sino para proclamar delante de los enemigos que el Señor es fiel. Esa postura es transformadora. Cuando alguien alaba en medio del dolor, envía un mensaje espiritual a los cielos y a la tierra. Es como decir, todavía creo, incluso antes de ver. Y esa fe abre espacio para milagros mayores. Y aquí el Salmo nos deja un suspenso sagrado. Si hasta ahora la alabanza restauró, fortaleció y trajo esperanza, ¿qué más podrá producir cuando se convierte en práctica diaria? El corazón que aprende a alabar sin cesar descubre puertas abiertas que jamás imaginó. Y esta pregunta resuena. ¿Estamos listos para transformar cada día en proclamación continua, aun cuando no entendamos el proceso? Porque quizás sea allí donde la fe encuentra su expresión más plena. El salmista reconoce, desde el vientre materno he sido sostenido por ti. Esta declaración abre una dimensión espiritual poderosa. Toda la vida está marcada por la mano de Dios, incluso cuando no somos conscientes de ello. Recordar los milagros del pasado fortalece el corazón en el presente. Por eso, la memoria espiritual no es solo recuerdo, es un arma de fe. Quien se acuerda de lo que Dios ya hizo, encuentra fuerzas para seguir confiando en que lo hará otra vez. La memoria de los milagros es como un ancla en medio de la tormenta. Cuando el miedo amenaza con ahogar la esperanza, recordar lo que el Señor ya ha hecho nos impide naufragar. El salmista nos enseña a no apagar esos recuerdos, sino a transformarlos en alabanza. Esta práctica devocional puede ser sencilla, anotar en un cuaderno de oración cada respuesta recibida. Ese registro se convierte en testimonio vivo, capaz de renovar la fe en días de adversidad. El corazón humano es frágil, y muchas veces, olvida rápidamente las obras de Dios. El pueblo de Israel olvidaba fácilmente los milagros del desierto, y por eso caía en murmuración. El salmista, al contrario, decide mantener viva su memoria espiritual. Esa decisión es también una invitación para nosotros. Al despertar, recordar una liberación, al acostarnos, agradecer por una provisión. Ese ejercicio diario moldea la mente para reconocer que Dios siempre ha estado presente. La renovación diaria nace de la práctica de traer a la memoria lo que da esperanza. Jeremías, en Lamentaciones, declara, quiero traer a la memoria lo que me puede dar esperanza. El salmista vive esa verdad. Cada recuerdo se convierte en fuente de renovación. La vida devocional no se trata solo de experiencias nuevas, sino también de la repetición consciente de recordar las antiguas. Cuando el alma está cansada, traer a la memoria los milagros pasados es como beber de una fuente que nunca se seca. La memoria espiritual no solo sostiene, también educa. Al compartir los milagros con la próxima generación, el salmista está transmitiendo una herencia de fe. El testimonio de quien ya caminó por valles oscuros y vio la luz de Dios manifestarse es escuela para quien apenas empieza la jornada. Ese es el papel de los más experimentados, usar el recuerdo como proclamación, para que los jóvenes aprendan que la fidelidad del Señor es constante y real. Renovarse diariamente no significa negar el desgaste de la vida, sino permitir que Dios sople aliento nuevo cada mañana. El salmista, aún cansado, encuentra vitalidad al recordar las veces que fue rescatado. Esta es una práctica espiritual para todos. Al despertar, antes incluso de pensar en los problemas, traer a la memoria un milagro ya vivido. Ese simple acto de gratitud abre espacio para que el corazón empiece el día con confianza, no con ansiedad. Muchas personas buscan fuerzas solo en lo nuevo, nuevas conquistas, nuevas experiencias, nuevos sueños. Pero el salmista nos muestra que la renovación también viene de lo ya vivido. Es mirar atrás y decir, si el Señor me ha sostenido hasta aquí, no me va a abandonar ahora.
Esa memoria alimenta la resiliencia espiritual. No es vivir atado al pasado, es usarlo como combustible para enfrentar el presente con fe renovada. Existe poder en contar los milagros en voz alta. El salmista no los guarda solo para sí, los proclama. Eso crea una atmósfera de fe alrededor, donde otros son impactados por el recuerdo. Por eso compartir testimonios es tan importante. Al hablar de la bondad de Dios, no solo fortalecemos a los demás, también reforzamos en nosotros mismos la convicción de que Él sigue obrando. La memoria proclamada se convierte en renovación colectiva. La disciplina devocional de recordar puede practicarse de manera simple: escribir 3 milagros ya vividos en un papel y ponerlos en un lugar visible. Cada vez que venga el desánimo, mirarlos y orar agradeciendo. Esa actitud no es solo simbólica, es espiritual. Mantiene viva la esperanza y crea un ciclo de renovación diaria. El salmista lo sabía, y por eso no cesaba de proclamar desde su juventud hasta la vejez. El milagro de la memoria también nos protege contra la ingratitud. Cuando olvidamos lo que ya recibimos, corremos el riesgo de vivir quejándonos. El salmista, al contrario, evita ese error al transformar cada recuerdo en alabanza. Eso nos enseña que la gratitud no nace de lo que tenemos ahora, sino de la conciencia de lo que ya hemos vivido. Esa postura espiritual abre puertas para nuevas bendiciones, porque quien es fiel en agradecer por el pasado recibe fuerzas para enfrentar el futuro. La renovación diaria no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de recuerdos. Es como un jardín que necesita ser regado constantemente. El salmista riega su fe recordando: desde el vientre me has sostenido. Esa verdad se convierte en raíz profunda que no puede ser arrancada por las tormentas. Y cada persona puede vivir lo mismo, eligiendo regar su alma con la memoria de los milagros ya vividos, en vez de regar la ansiedad con pensamientos de miedo. El legado de la memoria espiritual es también una forma de proclamación profética. Cada vez que alguien recuerda y cuenta las obras del Señor, está declarando que Él sigue vivo y actuando. El salmista entiende que su voz es puente entre el pasado y el futuro, entre lo que Dios ya hizo y lo que todavía hará. Esa conciencia genera expectativa diaria: si Él ya me sostuvo antes, ¿qué hará hoy? Ese pensamiento mantiene al alma despierta para milagros continuos. Y aquí el Salmo abre otra brecha de esperanza: si recordar los milagros ya nos renueva, ¿cuánto más podremos experimentar cuando aprendamos a unir memoria y proclamación cada día? La invitación está lanzada: transformar cada recuerdo en alabanza, cada detalle del pasado en oración, cada testimonio en combustible para la jornada. Pero esta práctica no termina en nosotros, abre espacio para que algo aún mayor se revele en el corazón que insiste en confiar. Ahora que caminaste conmigo por las verdades del Salmo 71, necesito preguntarte con sinceridad: ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a dejar que esta palabra se pierda en medio de la rutina del día, o vas a decidir transformar tu confianza en una práctica viva? Porque confiar en Dios no es solo una emoción bonita, es un estilo de vida que sostiene desde el vientre hasta las canas de la vejez. Y si, antes de salir de casa, te detuvieras un instante y declararas: Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, y en ti confío hoy. Imagina cómo cambiaría tu atmósfera espiritual. Tal vez los problemas no desaparezcan de inmediato, pero algo dentro de ti comenzará a alinearse con el cielo. Así empieza la restauración, en el simple acto de proclamar en voz alta la fidelidad de Dios. Quiero retarte: escribe en los comentarios qué parte de este salmo habló más a tu corazón hoy. ¿Fue el clamor en tiempos difíciles? ¿Fue la memoria de los milagros? ¿Fue la promesa de proclamar la fe a las generaciones futuras? Compártelo. Ese acto sencillo fortalece tu fe y también inspira a otros que están pasando por las mismas batallas. Y si esta palabra tocó tu vida, no la guardes solo para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza y protección divina. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para renovar la esperanza de otra persona hoy. Porque la fe no termina aquí, sigue en el próximo paso que tú decidas dar. Y la pregunta que queda es: ¿estás listo para vivir este día con la certeza de que Dios es tu refugio eterno?